nuestro voz del día. Por favor, nos ponemos todos de pie. Agradecemos por una compañía vía Zoom, vía celular. Vamos a dar una oración de apertura a cargo de nuestro rector Pablo Ocorio Palacio. Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a esta conmemoración tan importante y significativa para nosotros como cristianos, como trabajadores y luchadores por la paz y también como estudiantes y participantes de esta comunidad unibautista. Vamos a orar y encomendar a Dios este tiempo que vamos a tener de culto. Damos gracias, Señor, en esta mañana por la vida, por el testimonio de Martin Luther King. Gracias por el legado que dejó. Gracias porque en medio de todos estos años han pasado muchas cosas, tanto negativas como positivas, pero en medio de ellas podemos hoy conmemorar el testimonio de un hombre, de una familia, una comunidad que luchó por sus derechos pacíficamente y que hoy nos ha dejado ese legado también a nosotros para seguir trabajando por la paz, trabajando por una sociedad diferente, un mundo mejor y sobre todo una iglesia que dé testimonio efectivo de ser la portadora del mensaje de nueva vida, nuevos hombres y mujeres para el mundo. Oramos con gratitud y encomendamos a ti este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Vamos a colocar nuestros asientos. A continuación vamos a escuchar observar un himno a medida de Händel, el cual interpreta nuestro grupo coral, Prisma Coral, y el director es Jair Catán. Vale. Alleluia, alleluia, alleluia.
todos los integrantes de este foro, que es una coral, y a su director del foro, Jair Catán, por esta bella interpretación. Vamos a continuación a observar un video de la vida de Martin Luther King, un corto video. So even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed, that all men are created equal. That one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. Oh, no, not at all. The question of segregation, the whole civil rights movement. The heat of oppression will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. Dr. King, in some areas there will be an easing of demonstrations where there is. One day right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. Bueno, como el punto sexto de la mañana de este punto especial, quiero darle paso a la doctora Betty Lozano Lerma, directora del Departamento de Investigaciones de la Unión Bautista, que hará una presentación de la cátedra sobre la Gracias, Vanessa. Buenos días a todas las personas que están presentes hoy en esta conmemoración tan especial, las que están aquí en el auditorio y a quienes también están allá del otro lado de la cámara. La Fundación Universitaria Bautista, que tiene ya 68 años de existencia, 18 ya como fundación universitaria, se propuso en el 2017 crear la Cátedra para la Paz Martin Luther King Jr., pues con el objetivo de aportar a la reflexión tan necesaria, la reflexión teológica que aporte a la construcción de la paz tan necesaria en este país, en el continente, realmente en el mundo. Quiso nombrarla Martin Luther King Jr. como un homenaje a este pastor y reverendo bautista que luchó por los derechos civiles de la población afroamericana, pero que su lucha se constituye realmente en un ejemplo para todas las luchas de los pueblos en el mundo por un mundo más justo. Lo hacemos en abril, que es cercana al día de su asesinato,
pues porque en enero, que es cuando se conmemora su nacimiento, generalmente la Unibautista no está todavía en funciones. Venimos desde el 2017 celebrando un culto especial y también realizando foros y otras actividades en relación con la cátedra. El año pasado todo se nos quedó listo, los tiquetes, las reservas de hotel, pero pues se nos vino el confinamiento y entonces hubo que cancelar. Teníamos la esperanza de que en el segundo semestre todavía pudiéramos hacerla presencial, pero pues no pasó. Todos ya conocemos la historia de por qué no ha podido pasar y este año pues tampoco pudo hacerse presencial, entonces pues nos hemos tenido que adaptar al modo en que ya se están haciendo las cosas en medio de esta pandemia y entonces hemos querido realizar nuevamente las actividades en relación con la cátedra. Entonces tenemos hoy este culto especial que conmemora la lucha, la memoria, la vida del reverendo Martin Luther King Jr. y tendremos mañana a partir de las 6 un foro en donde hablaremos con el doctor en teología César Moya, que hoy es predicador de este culto, ya lo presentaré más adelante, y también con otro pastor bautista de República Dominicana, Robert Bueno, con quienes conversaremos sobre la pertinencia del pensamiento de Martin Luther King para los procesos actuales de lucha por la justicia social en este continente, así que los esperamos también mañana. Quiero agradecer a todas las personas que han hecho posible estos eventos, que han hecho posible pues que la cátedra funcione. Quiero agradecer a Alex Carvajal de Fronteras Invisibles, él estará contándonos un poco qué es Fronteras Invisibles. A Vanessa Mejía, siempre dispuesta también a colaborarnos, y muy en especial a Viviana, Castro, que ella siempre está también al frente de todas estas actividades, haciendo posible que esto transcurra muy bien. Entonces, muchas gracias por su presencia y los esperamos en el foro de mañana. Muchas gracias, doctora de Figur. Quiero dar paso ahorita al egresado Alexander Carvajal, que también es vocalista de la agrupación Fronteras Invisibles. Él hará una presentación sobre la y dará paso a un video musical. Bien, un saludo para todos y todas en esta preciosa mañana. Qué alegría poder compartir toda esta reflexión teológica que hacemos a través de la música desde la agrupación Fronteras Invisibles. Ha sido algo muy hermoso en compañía de mi compañero Rubén, que también es egresado acá y manager de la agrupación, y los chicos también de Fronteras Invisibles. Fronteras Invisibles es como ese análisis que se puede hacer de lo que estamos viviendo. Podemos ver cómo estamos separados como hermanos, como humanos, por diferentes razones, y una de ellas es la racial. Entonces quisimos reflexionar desde el texto de Cantar de los Cantares, el versículo 5 y 6, el capítulo 1 dice: soy morena, pero hermosa, muchachas de Jerusalén, como las tiendas de Kedar, como las lonas de Salmat. No miréis que soy morena, es que me ha quemado el sol. Mis hermanos se enfadaron conmigo, me pusieron a guardar las viñas y mi viña no pude guardar. Entonces vemos esa opresión que hay desde allí, desde este escrito, por el hecho de tener un color de piel distinto. A raíz de toda esta reflexión también hemos podido, con unos chicos de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, formar una fundación que se llama Fundación Social Paz en la Tormenta, y por allí tratamos de trabajar en estas situaciones. Estamos trabajando con personas en situación de calle, también con madres cabezas de familia, chicos que están en situación de pandilla, consumo y todo este asunto. Pero la música ha sido una herramienta espectacular para poder visibilizar esas fronteras que nos dividen y hablar de ello para poder tener una gran reflexión y poner un granito de arena en este cambio que necesitamos. Bien, con ustedes la canción
Raxismo es esa mezcla entre lo que es el raxismo y la música rap, que es propia del pueblo afro, y es esa revolución artística popular. Y es por allí donde podemos decir muchas cosas que tal vez en otros escenarios o de otra manera no lo podríamos decir. Con ustedes la canción Raxismo. Racismo, George Floyd, Anderson Arboleda, Malcolm X, No Martin Luther repares King, que soy morena, Mandela. morena soy porque el sol me miró. Un orgullo que llevamos en las venas, porque así nos hizo Dios. A veces veo que en vano pensamos y actuamos dañando al otro tratando de ser feliz. Es claro que no razonamos, hacíamos el ego cual ciego que no ve el daño en la cicatriz. No entiendo este abuso y hoy me rehúso. Pregunto si somos iguales porque tú te crees más que mí. Pues has olvidado en dónde empezamos. No me mires raro, venimos de una misma matriz. El negro, el blanco, el sambo mestizo, también el mulato, el indio y el chino, el aborigen, también el albino. Todos venimos un mismo camino, en nuestro destino que bajo caímos al creernos más que los demás. Pues no tiene lógica, no hay diferencia biológica. Es una estrategia para que vivamos el mundo de forma caótica. Para dominar, abusar, maltratar y dañar al que ves diferente. Lo tratas como tu enemigo, ¿qué tal que estuvieras al frente? En pleno siglo XXI, después de tanto dolor, es hora que recapacites. Entiende que melanina divina está en tu piel. Ámala, no la critiques. No repares en que soy morena, morena soy porque el sol me miró. Un orgullo que llevamos en las venas, porque así nos hizo Dios. No repares en que soy morena, morena soy porque el sol me miró. Un orgullo que llevamos en las venas, porque así nos hizo Dios. Porque tu racismo, si somos lo mismo, quité el egoísmo que guardas allí en tu corazón. No hay tiempo para clasismo, cinismo, causas un abismo. Con tu mala interpretación nos aceleramos, perdemos lo humano, fallamos, dañamos, callamos. La gente muere, es tiempo de reconciliarnos, pues somos hermanos. Soy hijo de Dios y creo que tú también lo eres. No repares en que soy morena, Creo que tú también lo morena eres. soy porque el sol me miró. Un orgullo que Eres tu llevamos papá. en las venas, Y también es el porque mío. así nos hizo Eso quiere Dios. decir que somos hermanos. No repares en que soy Una morena, misma sangre. morena soy porque el sol me miró. Un orgullo que llevamos en las venas, porque así nos hizo Dios. Él es la matriz. Así nos hizo Dios. Gracias a Alexander, Rubén y a todos los integrantes de esta agrupación. Esta canción y la interpretación. Voy a darle paso a Alexander también, que va a hacer una lectura bíblica esta mañana, y seguidamente la doctora Beatriz para la presentación de nuestro invitado, que es el doctor, el pastor César Moro, para el mensaje principal. Bien, vamos a leer a continuación en el Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículo 35 al 38, que la letra dice: Y a ellos dijo: cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron: nada. Y les dijo: pues ahora el que tiene bolsa, tómela,
y también la alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos. Porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas. Y él les dijo, basta. Vamos a leer desde el versículo 47 al 53. Dice así. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba. Y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos. Y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, heriremos a espada. Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo, basta ya, dejad. Y tocando su oreja le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido tras él, como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, ¿no extendisteis las manos contra mí? Mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Bueno, lo primero es agradecer al pastor César Moya por haber aceptado la invitación a participar de este culto especial. El pastor César Moya es doctor en teología de la Universidad Libre de Ámsterdam, Holanda, magíster en teología de la Universidad Bíblica Latinoamericana de San José, Costa Rica, especialista en resolución de conflictos de la Pontificia Universidad Javeriana, profesorado en teología por el Seminario Menonita, fue pastor de la Iglesia Menonita en Colombia y realizó trabajo transcultural con la Red Menonita de Misión en Ecuador. Ha enseñado en varias universidades y seminarios en Colombia, América Latina y Estados Unidos. Actualmente es profesor de Biblia y Teología de la Universidad Reformada en Barranquilla y director del grupo de investigación OIDH Paz. Ha publicado varios libros, dentro de los que se destacan Reconciliación, No Violencia y Desarrollo Sostenible del 2020, Hacia una hermenéutica anabautista latinoamericana en el 2019, Verdad y Ética de Paz en el 2014 y Conflicto, Liberación y Reconciliación en el 2010. Está casado con Patricia Urueña y tiene 3 hijos, Daniel, Juan y Andrea. Pastor César, tiene la palabra. Buenos días para todos y todas. Es un privilegio compartir este sermón inaugural de la Cátedra Martin Luther King. Agradezco a la doctora Betty Ruth Lozano y a las directivas de la Universidad Bautista por honrarme con esta invitación. También aprovecho para dar saludos de parte de la Universidad Reformada aquí en Barranquilla, donde soy profesor. Igualmente expreso mi solidaridad y oración con aquellas personas que estén enfermas por el COVID-19 y también por quienes han perdido a sus seres queridos. Que el consuelo y la paz de Dios les abrace en estos momentos. El título de esta reflexión es Dilemas en contextos de violencia. Dilemas en contextos de violencia. Es un título inspirado en la situación que vivimos en Colombia después de 4 años de haber firmado el acuerdo de paz y que nos obliga a mantenernos firmes en ese propósito. Asimismo, porque es un título que nos hace reconocer nuestra condición humana.
así como el Jesús humano e histórico que tuvo que enfrentarse a situaciones conflictivas y tomar decisiones en medio de ellas. Y también porque nos permite valorar la vida y obra de personajes como Martin Luther King. Además, porque nos confronta como iglesia en la misión que llevamos a cabo. Imposible no hablar sobre Martin Luther King en un sermón de inauguración de esta cátedra. Y hablar sobre Luther King es hablar de la no violencia, entendida esta como las acciones que llevamos a cabo para enfrentar la violencia y transformar situaciones de injusticia, pero respetando la vida y dignidad del adversario como persona y creación de Dios. En su lucha por los derechos civiles de las comunidades afrodescendientes, el pastor Luther King enfrentó la tentación de usar la violencia en varias oportunidades, especialmente cuando sus seguidores sufrían los maltratos de la policía y de población blanca. Además, tuvo que enfrentar a otros líderes de las comunidades negras o afrodescendientes que se oponían radicalmente a seguir el camino de la no violencia, aunque también luchaban por los derechos civiles. Los más representativos son Stokely Carmichael y Malcolm X, ambos con fuertes convicciones religiosas, el primero bautista y el otro musulmán. Stokely Carmichael inicialmente fue dirigente del Comité Coordinador Estudiantil de No Violencia y posteriormente ministro honorario de las Panteras Negras, un grupo que simbolizó la violencia hacia los blancos. Expresó literalmente que se alejaba, literalmente decía, me alejo de la escuela de dolor y sufrimiento de la no violencia. Hizo famoso el eslogan de Poder Negro, al que Luther King le vio una connotación negativa. Él pensaba que ese eslogan provocaría la condenación aplastante de los medios, alienaría a los donantes blancos y fracturaría alianzas con sindicatos y otros seguidores. Las palabras de Luther King fueron proféticas. El Comité Coordinador Estudiantil de No Violencia abandonó la no violencia militante, dejó de consolidar su programa organizado y más tarde terminó. Otro de los líderes afrodescendientes de Estados Unidos fue Malcolm X. Él y Luther King lideraban la lucha por los derechos civiles de las comunidades afrodescendientes, aunque desde posiciones opuestas. Aunque Luther King era un referente para millones de personas, no lo era para Malcolm X. Malcolm X encarnaba la legitimación de la violencia a tal punto de argumentar que las víctimas de las agresiones blancas debían defenderse por todos los medios a su alcance. Además, su objetivo era constituir una comunidad aparte donde se proclamaba la superioridad de los afrodescendientes sobre los blancos. Ese dilema de resarcir la justicia por medios no violentos o por medios violentos también lo experimentamos en Colombia en el tiempo de posacuerdo. Hemos caído tanto en el extremo de la violencia despiadada, aún en medio de la pandemia, como en el otro extremo de la pasividad, de la indiferencia y de la inacción ante las injusticias y en especial en el reclamo por los derechos de las víctimas que dejó el conflicto. Estas posiciones también están dentro de las iglesias. En nuestras iglesias encontramos posiciones no solamente no violentas, sino también aquellas posiciones sustentadoras de acciones políticas y de acciones políticas violentas. No solo violencia armada, sino también violencia racial y violencia de género. Por supuesto, todas estas violencias desde las iglesias han sido fundamentadas en unas interpretaciones bíblicas que se hacen desde los poderosos sin tener en cuenta el seguimiento de Jesús. Por eso yo en esta reflexión
a partir de una relectura de Lucas 22, quisiera responder a esta pregunta. ¿Qué dilemas éticos enfrentamos en contextos violentos de tal manera que podamos afirmar nuestro seguimiento de Jesús? Teniendo en cuenta esto y lo que hemos leído del texto de Lucas 22, si nos fijamos bien los eventos que se narran en ese capítulo de Lucas, reflejan un contexto de alta conflictividad y violencia. Fijémonos que, en primer lugar, cuando se acercaba la fiesta de la Pascua, los escribas y fariseos buscaban cómo matar a Jesús. Luego, durante la institución de la cena, Jesús predice que su sangre sería derramada y sospecha que uno de sus discípulos lo entregaría a sus perseguidores. Luego hay un altercado entre los discípulos acerca de quién sería el mayor en el reino y la invitación de Jesús a ser siervos en lugar de señores. Enseguida, Jesús presagia la negación de Pedro. Después, en los consejos brindados para la tarea misional, además de una bolsa y alforja, hay una espada o daga que también es recomendada llevar. A continuación está la oración de Jesús para que le fuera pasada esa copa, que le fuera pasado el martirio. Y finalmente, la captura de Jesús y la propuesta de los discípulos de usar la espada para defenderse. Ese es un cuadro perfecto que resume bien lo que se vive en contextos violentos, luchas por el poder, traiciones, corrupción, persecución, torturas, amenazas de muerte y muerte. En contextos así como el que vivimos en Colombia, hablar de seguir la ética de la no violencia pareciera utópico. De ahí que podríamos imaginarnos a Jesús enfrentando un dilema ético. ¿Cómo responder a quienes le amenazaban de muerte, le perseguían y buscaban matarlo? ¿Cómo enfrentar la violencia de los poderosos representados en las autoridades judías y romanas? En otras palabras, en medio de una realidad de muerte, Jesús y sus discípulos enfrentaron un dilema ético. ¿Seguimos la violencia o seguimos la no violencia? Y yo los invito a ver más detalladamente cómo se manifestó ese dilema. En primer lugar, vemos que hay un dilema entre la ortodoxia y la ortopraxis. Fijémonos que cuando los discípulos habían sido enviados a la tarea misional, sin bolsa, sin alforja, sin calzado, en un contexto de relativa tranquilidad, dice el texto prácticamente que no les había hecho falta nada y que sus vidas no habían estado en peligro, aunque Jesús les había advertido de los riesgos. Pero cuando se da el complot para apresar y posteriormente matar a Jesús, su entendimiento de la realidad cambió drásticamente y la ortodoxia tomó su lugar. Señor, estoy dispuesto a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y esta confesión pareciera demostrar que los discípulos estaban listos para enfrentar la persecución y el martirio. Sin embargo, su actualización se quedó en el deseo y no pasó a la praxis. Así se ve cuando Lucas dice, el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. En segundo lugar, tenemos la disyuntiva entre poner nuestra confianza en las armas o poner nuestra confianza en Dios. Y esa ortodoxia que veníamos hablando anticipa lo que sigue. Lo mencionado por Lucas en los episodios anteriores no es una mera historia, sino el desenlace de una situación conflictiva que va llegando a su clímax. El clímax de la muerte. Los poderes se han confabulado contra Jesús y llegó el momento de enfrentarlos. Pero ¿cómo hacerlo? ¿Y cómo salvaguardar su vida y la de sus discípulos?
Y en ese momento, el criterio ético no violento toma un giro. Las armas podrían ser un buen recurso. Ahora nos encontramos en el texto con un Jesús que, aunque había asumido una ética no violenta, pareciera poner su confianza en las armas, incluso vendiendo algo para conseguirla. Fíjense lo que nos dice el texto allá. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Lucas 22, 35 y 36. ¿Qué les parece? Lucas muestra a Jesús a punto de aceptar una insurrección armada. En medio de las amenazas y la persecución de parte de las mismas autoridades religiosas y políticas, tomar las armas era una estrategia difícil de rechazar para Jesús y sus discípulos. Fijémonos lo que dicen los discípulos en Lucas 22, 38. Señor, aquí hay 2 espadas. Sin embargo, en medio de esa encrucijada, Jesús pareciera haber reflexionado, analizado y discernido la situación y corrige su recomendación inicial exhortando a sus discípulos con un basta, es decir, no a las armas, expresión de una decisión radical. En tercer lugar, hay una disyuntiva entre la ambición personal y el bienestar comunitario. Uno creería que con el basta de Jesús, la tentación de optar por las armas desapareció en sus discípulos, pero no. Ahora el respeto a la vida y dignidad del prójimo son sacrificados por los intereses económicos. Por el dinero se es capaz de entregar a la muerte aún al amigo y maestro, tal como lo hizo Judas con Jesús, según lo relata Lucas 22, 47 y 48. En ese contexto de traición, aparece de nuevo el deseo de usar las armas para eliminar al enemigo. Señor, ¿heriremos a espada? Le dicen los discípulos, y se hace uso de la acción violenta, y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Es entonces cuando Jesús exhorta nuevamente a sus discípulos, basta ya, dejad. E inmediatamente él mismo buscó resarcir el daño causado. Pero esta no fue la primera vez que Jesús había sido tentado a seguir la fuerza para instaurar el reino. Ya había sucedido con la alimentación de la multitud y la entrada al templo. Ahora enfrentaba la última oportunidad antes de ser apresado. En cuarto lugar, hay una disyuntiva en el momento de la oración, entre la oración deshistorizada y la oración comprometida con el momento histórico. En este dilema que enfrenta Jesús de seguir la violencia o de seguir la no violencia, la oración asoma como un recurso potente, poderoso, para discernir el camino a seguir. Pero fijémonos que no es la oración que pretende manipular a Dios, sino aquella que se hace en momentos de tomar decisiones históricas. Ante la evidencia del martirio, a Jesús le era necesario discernir cuál espíritu seguir, el de la venganza o el del camino sacrificial y redentor. Ante la opción armada para defenderse de los enemigos, Jesús exhorta a sus discípulos con un basta, pero él mismo necesitaba no solo de ortodoxia, sino de praxis. Esa era la tentación a enfrentar, seguir el camino de la violencia. De ahí que su oración como víctima fue angustiante, como lo relata Lucas 22, 39 al 44. En contraste, sus discípulos aparecen en la escena como desinteresados en la práctica. Seguramente la perspectiva de ellos, esa perspectiva espiritual, obstaculizaba percibir ese tipo de conflicto y actuar coherentemente con las enseñanzas de su maestro. Para ellos, para los discípulos, la lógica de su ética los impulsaba a usar las armas para defenderse de su enemigo. Y finalmente,
En este texto bíblico vemos esa disyuntiva, ese dilema que lleva a seguir el camino de la violencia o el camino de la no violencia, pero en el sentido de invisibilizar a las víctimas o visibilizarlas. La visibilización de las víctimas cumple un rol profético, reclamar por el derecho que ellas tienen a no ser estigmatizadas y confrontar a quienes les causan daño, tal como lo reclamó Jesús a quienes lo perseguían. Jesús les dice allá en Lucas 22, 52 y 53, como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí. Es decir, él les reprocha que mientras no les confrontó, no lo buscaron para aniquilarlo, pero sí ahora que reclamaba por justicia. Es decir, la no violencia busca visibilizar a las víctimas en sus reclamos por justicia, aunque sea confundida con la que impulsa a hacer uso de medios violentos o revolucionarios violentos. Claro está que en el caso de Jesús no encontramos evidencias bíblicas, por lo menos hasta el día de hoy, de que Jesús haya hecho parte de algún grupo armado subversivo como el de los celotes, aunque su cercanía en la manera de pensar y actuar lo llevaron a ser tratado como uno de ellos, el martirio. Es decir, ningún grupo armado no perteneció a ninguno de ellos. Para entonces ir aplicando, actualizando y concluyendo este mensaje, podríamos decir que en contextos violentos, la ética de la no violencia es puesta a prueba. Los contextos de violencia y sobre todo donde está en peligro la vida, en esos contextos nuestra ortodoxia es confrontada con nuestra praxis. Nuestra confianza en Dios es confrontada con la confianza en las armas. El bienestar comunitario es confrontado con nuestras ambiciones personales. Nuestra oración deshistorizada es confrontada con aquella oración comprometida con el momento histórico. Mantener a las víctimas incivilizadas es confrontado este pensamiento con visibilizarlas con nuestras acciones. El Evangelio entonces nos muestra a Jesús y sus discípulos enfrentando la tentación de la violencia. El Evangelio también nos muestra que hay que tomar una decisión radical frente a la violencia, así como lo expresa Jesús. Basta, porque no se nace formado en no violencia. Hay que aprenderla, pero se requieren modelos, se requieren maestros y maestras como Jesús que nos enseñen el camino. El mismo reverendo Luther King tuvo que aprender la no violencia. A pesar de haber nacido en un hogar cristiano y bautista y conocer el Evangelio, en su juventud no tenía una posición definida frente a la no violencia. Dicen los historiadores que Luther King, siendo un estudiante del seminario, creía que la única forma de resolver el problema de la segregación era mediante una revuelta armada. Pero hubo personas que lo influenciaron, personas como Abraham Johannes Mast y Bayard Rustin. Lo influenciaron en la no violencia. Mast fue pastor protestante y activista político afrodescendiente, quien había aprendido el camino de la no violencia y llegó a ser líder de la Hermandad para la Reconciliación. En una de las conferencias de Mast, Luther King se sintió confrontado, tanto que más tarde reconoció. Luther King dijo: yo entonces no era pacifista, pero la fuerza de la serenidad de Abraham Johannes Mast y su empecinada capacidad para defender su postura no violenta, permaneció en mí con el paso de los años. Por su parte, Bayard Rustin, líder afrodescendiente por los derechos civiles y quien también fue representante
de la fraternidad para la reconciliación, entrenó a Luther King en técnicas no violentas. Luther King no tenía ni idea de cómo organizar una campaña no violenta, pero aprendió. Es así como participó en las luchas de los afrodescendientes y las afrodescendientes de Norteamérica por sus derechos y organizó acciones no violentas como el boicot contra los buses segregacionistas en Montgomery en el año de 1955. Pero además propuso la desobediencia civil por parte de desempleados a tal punto que los huelguistas se quedaron sentados afuera y dentro de las fábricas para no trabajar. En uno de sus discursos, Luther King dijo: rechazamos como medios de lucha tanto la insurrección armada como las súplicas inútiles dirigidas a un gobierno que no quiere oír. Y posteriormente, en el mismo discurso dijo: es inútil recomendar a los afrodescendientes que no se encolericen cuando tienen que encolerizarse. Es incluso más sano para la psique humana no reprimir la cólera, sino transformarla en energía constructiva y pacífica, llena de fuerza, capaz de impedir el funcionamiento de una ciudad represiva. Además, la ética de la no violencia, tal como lo vemos en Jesús, implica un rechazo radical a las armas. Y este punto viene a ser uno de los más decisivos en los costos de la no violencia. Así también lo vemos en el último sermón pronunciado por Luther King en la iglesia de Riverside en Nueva York el 4 de abril de 1967, en el que se declaró en contra de la guerra de Vietnam. Él dijo en esa oportunidad: una nación que año tras año continúa gastando más dinero en defensa militar que en programas de mejoramiento social se aproxima a su muerte espiritual. Ese discurso de Luther King afirmó su creencia en que el racismo, la explotación económica y la guerra estaban conectados y los consideró, escuchen bien ese término, como demonios triples. El presidente Lyndon Johnson en ese entonces dejó de hablarle. Los líderes de derechos civiles lo criticaron y los diarios más importantes de la nación le dijeron que se limitara a los derechos civiles. Sin embargo, Luther King antepuso sus principios sobre la popularidad personal y continuó oponiéndose a la guerra. Un año más tarde, al día en que dio este discurso, Luther King fue asesinado en Memphis, Tennessee. Ahora entendemos, estimados amigos, amigas, hermanos y hermanas, por qué los líderes sociales son asesinados, así como Jesús, como Martin Luther King y muchos otros a través de la historia. Ellos y ellas se han formado en derechos humanos, en estrategias no violentas. Ellos y ellas representan a sus comunidades vulnerables en el reclamo de sus derechos. Su entrega de vida nos da ejemplo para seguir buscando la paz con justicia. Por eso podemos decir, como dice también las Escrituras, cuán preciosa es la muerte de los santos. En contextos de violencia, las iglesias tenemos el reto y la responsabilidad de ir más allá de la oración. Debemos tener incidencia política. Por eso tenemos que aprender estrategias no violentas, educar para la paz, trabajar por la justicia, por la eliminación de la discriminación racial y la de género, formarnos en derechos humanos, vigilar los acuerdos de paz, objetar el servicio militar obligatorio, entre otras acciones. Roguemos al Señor de la paz para que el Evangelio siga siendo y guiando nuestras prácticas. Roguemos al Señor de la paz para que se sigan levantando hombres y mujeres que trabajen por la construcción de paz con justicia.
Que Dios nos fortalezca con su espíritu de paz para hacerles ser fieles en su seguimiento. Amén. Muchas gracias, Pastor César Moya, por este mensaje especial el día de hoy. Para darle como un fin más bello y más especial a este mensaje que nos ha dejado el Pastor César Moya, escuchemos a continuación un himno, el cual se llama Feliz Cantando Alegres, a cargo del Prisma Coral de la Bautista, dirigido por nuestro maestro Jaime Catania. Yo vivo siempre aquí, si cuidaré las aves, cuidará también de mí. Feliz cantando alegre. Yo vivo siempre aquí, si cuidaré las aves, cuidará también de mí. Gracias a su director Jaime Catania nuevamente para dar cierre a este culto especial sobre Martin Luther King. Queremos hacer una oración que la hará el doctor Roberto Pellicero, director de la especialización en cuidados
la maestría en teología. Buenos días a todos y a todas. Damos gracias a Dios por este tiempo que hemos podido celebrar en memoria del reverendo Martin Luther King y también en memoria de todos y todas aquellas y aquellas que han dado su vida por una lucha por los derechos humanos y un bienestar para todos y todas. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por tu amor y tu misericordia cada día, porque en medio de las situaciones difíciles, tú, Señor, nos sostienes y nos das un nuevo sueño. Oramos por esos sueños frustrados para que sigan vigentes, por el sueño del amor que tú predicaste, por el sueño del reino de Dios. Pedimos por todos aquellos que sufren hoy persecución por causa de sus luchas por los derechos humanos. Pedimos por aquellos líderes y lideresas sociales que están siendo perseguidos, ultrajados por causa de sus compromisos. Por esos líderes eclesiales que también a causa de su testimonio están siendo, Señor, perseguidos o vulnerados o amenazados. Pedimos pues por tu protección, por tu misericordia y pedimos, Señor, por esta nación para que en medio de tanta violencia podamos ver compromiso y testimonio de no violencia, de compromiso con tu evangelio, de una iglesia que se levanta como profeta en medio de este pueblo para anunciar ese mensaje de reconciliación, de paz y de justicia. Oramos pues para una iglesia comprometida con aquellos que luchan y sufren. Oramos por las familias de aquellos que se han perdido en medio de esta lucha por un mundo mejor. Pedimos pues por también nuestras universidades, por nuestras iglesias, comunidades, por nuestras familias, para que en medio de esta situación tú nos sostengas y nos guardes. Nos ponemos en tus manos, ahora y siempre. Amén y amén. El pastor César Moya, que es doctor en teología, como les mencioné, y también el doctor Robert Bueno, que es un pastor bautista dominicano. Entonces estaremos hablando de la pertinencia de este pensamiento de el reverendo Luther King a las luchas por la construcción de paz y de justicia social en Colombia, en América Latina, en el mundo. Así que les esperamos a todas y a todos mañana a partir de las 6:30. Y les recordamos que este foro podrán ingresar al foro con el mismo link del día de hoy y con la misma clave. Los esperamos entonces por Zoom y por Facebook Live mañana a partir de las 6:30. Gracias a todos los que nos acompañaron vía streaming, Facebook Live, Zoom y a todos los que están acá presentes de la Bautista. Dios les bendiga. Amén. Gracias.